La tiroides que produce, miren, T3, T4. Escuchen por favor, verán. Esto es importante cuando ustedes vayan a hacer análisis de hormonas. Entiendan por favor, miren. La T4 es la tirosina, o también llamada tetrayodotironina. Y es la forma, esta es la forma que activa. ¿Es la forma activa de quién? De las hormonas tiroides, la T4. ¿Ya? Profe, ¿cómo dijo nuestro nombre que era? Tetrayodo. Tetrayodotironina. Tironina. La tercera. La cuarta. Miren, entonces verán, ¿dónde la encontramos a la tiroides? ¿La tiroides la encontramos en dónde? A los lados laterales de dónde? De la tráquea. De la tráquea. Ya. ¿Qué sucede, verán? Para que se produzca, verán, ya cuando mandamos a hacer los cortes histológicos se van a dar cuenta que la tiroides está formado por algo que se llaman folículos, así, folículos tiroides. Hagan de cuenta que son así. Estos son folículos, miren, son estructuras histológicas que yo cuando ya tengamos el corte yo les voy mandando ahí los tips para que ustedes se identifiquen. Miren, y adentro, miren, adentro tengo algo que se llama un material coloide. Material coloide. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Recuerden que ustedes la patología, la histología hay que imaginarla un poco, ¿no es cierto? No es que se vea así. ¿Ya? Este es el vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahora, estas serían las células tiroides y este sería el material coloide. ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren, ¿ustedes han escuchado del yodo? El yodo es necesario para la formación de ¿qué? De hormonas tiroides. ¿Ya? El yodo es necesario para la formación de dónde? ¿Cuál es la principal fuente de fornecimiento, de provisión de yodo? Los alimentos, ¿no es cierto? En los alimentos, ¿qué encontramos? Yodo. ¿Y ese yodo dónde se absorbe? En el intestino. ¿Y circula por dónde? Circula por la sangre con las proteínas plasmáticas. ¿Se entienden? Entonces, ¿por aquí qué está circulando? Yodo. Por aquí está circulando el yodo. Este yodo, ¿dónde ingresa? Miren, estas células de aquí que se encargan de la producción de la hormona T3 y T4 se llaman tirocitos. Tirocitos. Se llaman tirocitos. ¿Sí? Las hormonas tiroides tienen una característica proteica. Si dice que tienen característica proteica, ¿necesitan de qué? De aminoácidos, ¿cierto? Se necesita de aminoácidos. Escuchen. Este es el tirocito. Entonces más o menos así, miren, aquí estoy dibujando un tirocito. ¿Ya? Ahora miren, este es el núcleo. Aquí tengo algo que se llama dos estructuras muy importantes. El aparato de Golgi y este de aquí que se llama ribosoma. Aparato de Golgi y ribosoma. ¿Sí? Bueno, miren, ¿cuál es el principal aminoácido que yo necesito para la formación de las hormonas tiroides? Pues es la tirosina. ¿De dónde vienen esos aminoácidos? ¿De dónde vienen aminoácidos? ¿O cómo ingresan? ¿De dónde vienen esos aminoácidos? Vienen de la sangre, ¿no es cierto? Recuerden, ¿y dónde se absorben esos aminoácidos? En el intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí ingresan los aminoácidos, aquí están los aminoácidos. ¿Ya? Por aquí están libres. Entonces, ¿dónde se va a formar
las hormonas, ¿dónde se van a formar las precursoras de las hormonas tiroides? Dentro de la célula, ¿en qué parte? ¿Ah? El citoplasma. El precursor de las hormonas tiroides se llama así, miren. Se llama así. Tiroglobulina. ¿La tiroglobulina qué es? Una proteína. ¿Sí entienden? La tiroglobulina es una proteína. Dice, va a ser el precursor de las hormonas tiroides. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden que es un precursor, no es cierto? Sí. ¿Qué es un precursor? Que precede. ¿Ah? Lo que precede, ya, lo que precede. ¿Cómo es el pepsinógeno? Va a dar origen a quién? A la pepsina. Ya. Entonces, esa tiroglobulina, ¿dónde se va a formar? ¿Se va a formar dentro de dónde? ¿Cómo se llama esa célula? Y tirocito. Se va a formar ahí, tirocito. ¿Ya? Entonces, para yo formar el precursor de la hormona tiroides, necesito ¿qué aminoácidos? La tirosina. ¿Esa viene de dónde? Viene de la sangre, ¿no es cierto? Ingresa ahí. Ahora, ¿dónde se va a formar la tiroglobulina? Levanten la mano, niños. ¿Dónde se va a formar la tiroglobulina? ¿Ah? ¿Cómo? No, pues la tirosina es el aminoácido que sirve para qué? Para formar qué? La tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína, ¿verdad? Sí, es la proteína. En el ribosoma. El ribosoma, exacto. ¿En el ribosoma qué se forma? La proteína. Entonces ahí se va a formar, ¿qué se va a formar ahí? La tiroglobulina, que es el precursor ¿de quién? De las hormonas tiroides. Escuchen, es el precursor de las hormonas tiroides. Ahora, ¿qué sucede? Entonces miren, entonces los aminoácidos están aquí en el citoplasma, se produce el mecanismo de la síntesis de proteínas que ustedes ya conocen, que hay que tener ¿qué? Los genes, y aquí se forma ¿qué? Aquí ¿qué se forma? La tiroglobulina. Esa tiroglobulina tiene que pasar por un proceso que se llama así se llama, glicosilación. ¿Qué significa eso de glicosilación? Que a la tiroglobulina se tienen que añadir moléculas de glucosa. Y ahí viene un principal problema. Se da el caso que las personas forman la tiroglobulina. Está muy estudiado en caso de humanos, en animales no. Las personas, se forma la tiroglobulina, pero ¿qué sucede? ¿No se produce qué? La glicosilación. Entonces prácticamente sería una tiroglobulina inactiva o afuncional. La tiroglobulina se forma bien. Estamos ustedes viendo el mecanismo de cómo se forman las hormonas tiroides, ¿no es cierto? Se produce bien la tiroglobulina, pero ¿qué pasa? Falta el proceso de ¿qué? De glicosilación, ¿no es cierto? Ya. Ahora, se glicosila aquí la tiroglobulina. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Se han añadido moléculas de ¿qué? C6, H12 o 6 de glucosa. Se han añadido moléculas de glucosa ¿en dónde? En el aparato de Golgi. Una vez que ya está la tiroglobulina glicosilada, ¿a dónde se lanza? Miren, este es el tirocito, ¿dónde se lanza? Al Material coloide. Y ahí está la reserva de ¿qué? De los precursores de las hormonas tiroides. ¿Se formó la hormona tiroide? ¿Sí o no? ¿Ya está formada la hormona tiroide? No. Aún no se forma. ¿Qué necesito para procesos? ¿Cómo se llama? T3 y T4. Triyodotironina. ¿Y la después cómo se llama? Tetrayodotironina. Triyodotironina y tetrayodotironina. ¿Hasta ahí está claro? Bueno. Entonces, este material coloide que yo les estoy hablando es un material rico en ¿qué? En tiroglobulina, pero ¿qué? Glicosilada. ¿Sí entienden? Es un material rico en prácticamente sería el reservorio para formar las hormonas tiroides. Ahora hay una necesidad de que la glándula tiroides produzca T3 y T4. ¿Cuál va a ser ese estímulo para que estos tirocitos comiencen a producir T3 y T4? ¿Cuál va a ser el estímulo? A ver, ¿cuál es el estímulo?
Se formó la tiroglobulina está glicosilada y está almacenada ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el estímulo para decirle para que ese tirocito se active y forme las hormonas T3 y T4? Pero ahí yo tengo el reservorio. A ver, Camila, ¿cuál es el estímulo? ¿La hormona tiroestimulante? ¿Ah? ¿No sería la hormona tiroestimulante para que se produzca el T3 y T4? Inicialmente no. Eso viene después. ¿Cuál es el principal estímulo? A ver, John. Yo no sería. Yo creo que es la presencia de yodo. La presencia de yodo. Y si está circulando harto yodo, o sea que te va a dar hipertiroidismo. La entrada de Yo yodo digo que es la al T3 y folículo T4 tiroideo. mismo en la sangre. Eso, muy bien. ¿Los niveles de qué? Los niveles de T3 y T4 en la sangre. ¿Y no les había dicho el mecanismo de retroalimentación positiva y negativa? ¿Verdad? Si se sale fuera del nivel, que yo les puse un ejemplo, yo no soy bueno para números, ¿verdad? 5 a 10, si se comienza a bajar ese nivel, ¿qué pasa? Se activa, ¿no? Se activa el hipotálamo, luego la hipófisis, después se produce TSH y viene la TSH. ¿Y dónde van a estar los receptores de la TSH? ¿Dónde van a estar? ¿En la membrana de dónde? Que ya vamos a ver los receptores. Aquí están. ¿Receptores de quién? De la TSH. ¿En la membrana de quién? Del tirocito. Y eso produce un mecanismo de transcripción génica y estimula que este tirocito comience a producir ¿qué? T3 y T4. El material para producir la T3 y T4 ya está listo, ¿no es cierto? Que es la tiroglobulina ¿qué? Glicosilada. ¿Qué me falta? Elegimos ¿Qué falta? yodo. Añadirle yodo. Entonces, se activa un mecanismo, miren, el yodo comienza a entrar, miren, entra por medio del proceso de endocitosis y exocitosis. ¿Por qué endo? Porque entra al tirocito, escuchen, ¿por dónde está circulando el yodo? Por la sangre. Entonces entra por el proceso de endocitosis y sale por el proceso de exocitosis ¿hacia dónde? Hacia el material coloide. Entonces aquí que tenían el material coloide, ¿qué tenía? Tiroglobulina ¿qué? Glicosilada. ¿Y se le agregan qué? ¿Moléculas de qué? De yodo. Ya tengo la hormona tiroidea. ¿Ya tengo la hormona tiroidea? No. No, todavía no. Esa tiroglobulina, escuchen, esa tiroglobulina glicosilada y ya ha añadido moléculas de yodo, hace más o menos así, miren. El tirocito emite unos pseudópodos, así. Sí saben que son los pseudópodos, No. como unas extensiones de la membrana, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? La membrana ¿qué hace? Como que se alarga, ¿no? ¿Y qué hace? Agarra ¿qué? Tiroglobulina ¿qué? Glicosilada con moléculas de qué? De yodo. Las agarra, ¿no es cierto? Las agarra así. ¿Ya? Y las introduce aquí, en forma de qué? De vesículas. Entonces, ¿qué entraron? Tiroglobulina glicosilada con moléculas de yodo. Las agarra así, un poco. Las agarra. Ahora, en forma de vesículas. Y aquí se une el lisosoma. El lisosoma. ¿Sí están entendiendo? ¿Por qué creen que tiene que unirse el lisosoma ahí? ¿Ah? Eso, para destruir. Va a coger y va a comenzar a cortar. Eso, entonces para comenzar a destruir esa molécula, porque es recuerden, una proteína es una molécula largota, ¿no es cierto? Glicosilada y con moléculas de yodo. Entonces, ¿qué ella deja? Deja una molécula que tiene que, dentro del lisosoma, ¿qué hay? Hay enzimas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen esas enzimas? ¿Tienen función de qué? De cortar. Va a cortar, entonces va a dejar dos moléculas. Una molécula que tiene aminoácidos. Recuerden, la tiroglobulina estaba formada ¿por qué? Por tirosina. Glicosilada que tiene moléculas de qué? De glucosa. Y yodo. Entonces deja pequeñas moléculas proteicas. Ya, una que tenga ¿qué? 3 átomos de yodo. Y otra que tiene ¿cuántos? 4 átomos de yodo, que se llama ¿cómo? Tetrayodtironina, que sería la tiroxina, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí se entendió? Ya.
Y esas hormonas, una vez que ya está aquí la T3, miren, está aquí T3 y T4, ya están listas. ¿A dónde están lanzadas? La sangre. A la sangre. Para reponer los niveles normales dependiendo de la especie, ¿no es cierto? ¿Ya? Depende. Aumenta. Depende. Bueno, miren, escuchen. Esta es la triyodotironina. Por ejemplo, porque esta es la activa, ¿ya? La T3 es la activa. Miren, se produce en una relación de así, miren, de 4 a 1. Es decir, por cada 4 moléculas de T4, ¿cuántas se producen? ¿Una de qué? Una de T3. Por cada 4 moléculas de T4 se forma una de T3. ¿Ya? Ahora, estas comienzan a circular por la sangre, ¿no es cierto? ¿A dónde se unen? Las hormonas tiroides. Verán, las hormonas tiroides tienen una función un poco generalizada. Ya las vamos a ir viendo. ¿Sí han escuchado cuando las personas tienen el hipotiroidismo? ¿Qué pasa con esas personas que tienen hipotiroidismo? Se engordan. Y las que tienen hiper, ya, vamos a ver las funciones de las hormonas tiroides. La principal función de la hormona tiroide es estimular el metabolismo basal. Estimular. ¿Qué entienden por metabolismo basal? El Dixon ya se retiró, ¿no es cierto? ¿Sí vienen las otras clases? Solo la mía no viene. La mía no viene. ¿Cómo se va a quedar? Ya está usando mucha ayuda. Ustedes son testigos de que viene, no se dispuso. No. Ah. Pero, o sea, en otras clases tampoco viene. Solo nutrición, Ah, creo que va. ya, De vez en cuando. Jóvenes, miren, ¿cuál es la principal de la función de la hormona tiroides? Miren, metabolismo basal. Escuchen, yo necesito de energía solo para un esfuerzo físico, ¿sí o no? No. Solo necesito energía para, No. necesito que las células me produzcan energía para un esfuerzo físico, entonces me pongo a correr. No. No. Para las funciones del cuerpo normales. Para el mantenimiento fisiológico, para el mantenimiento de las funciones fisiológicas. Estamos hablando de la respiración, aunque la respiración no necesita de energía. Ustedes ya han de saber